Mi nombre es doctora Carmen López y durante 30 años he ejercido como notario público certificado, especializándome en derecho sucesorio y testamentario. Lo que mi nuera Valeria nunca supo era que mientras ella conspiraba para falsificar el testamento de mi difunto hijo Roberto, yo había sido quien originalmente redactó y certificó su testamento real 3 años antes, con copias protegidas en mi caja fuerte notarial que invalidaban completamente su elaborado fraude. Todo comenzó cuando mi hijo Roberto murió hace 6 meses en un accidente de motocicleta. El dolor de perder a mi único hijo a los 35 años casi me destruye, pero lo que siguió fue aún más devastador. Descubrir que su esposa Valeria había estado planeando apropiarse de toda su herencia desde mucho antes de su muerte. Doña Carmen, me había dicho Valeria durante el funeral, sus lágrimas pareciendo genuinas mientras sostenía a mi nieta de 5 años, Sofía. Roberto siempre decía que usted era como una segunda madre para él. Estábamos en el jardín de la funeraria San Rafael, rodeadas de coronas de flores blancas. Valeria llevaba un vestido negro conservador, muy diferente a la ropa provocativa que normalmente usaba. Sus palabras sonaban dulces, pero algo en sus ojos me perturbaba. Valeria, Roberto te amaba mucho, respondí, abrazando a mi nieta que lloraba silenciosamente. Vamos a superarlo juntas, como familia. Por supuesto, murmuró Valeria, pero noté cómo sus ojos ya calculaban, ya planeaban. Roberto habría querido que cuidáramos bien de Sofía. Durante las primeras semanas después del funeral, Valeria se comportó como la viuda doliente perfecta. Llegaba a mi casa todos los días con Sofía, preparaba comidas, hablaba sobre los recuerdos felices con Roberto. Yo, sumida en mi dolor, agradecía su compañía y apoyo. Lo que no sabía era que durante esas visitas, Valeria estaba revisando cuidadosamente cada documento, cada fotografía, cada papel que pudiera darle información sobre los bienes de Roberto y, más importante, sobre el testamento que él había redactado. Doña Carmen me había preguntado hace 3 meses, mientras organizaba los papeles de Roberto en su escritorio, ¿usted sabe si Roberto dejó algún testamento? Su voz sonaba casual, pero yo llevaba 3 décadas leyendo lenguaje corporal en situaciones legales. Había algo forzado en su tono. Sí, Roberto hizo su testamento hace algunos años, respondí, observando su reacción cuidadosamente. ¿Por qué preguntas? Solo por curiosidad, respondió rápidamente. Quiero asegurarme de que todo esté en orden para Sofía. Lo que Valeria no sabía era que yo había sido quien redactó personalmente el testamento de Roberto en mi despacho notarial. Como madre, había insistido en que protegiera sus bienes adecuadamente. Como notario profesional, me había asegurado de que el documento fuera impenetrable legalmente. El testamento real de Roberto era claro. La casa familiar me correspondía de vuelta, ya que originalmente había sido mía. Sus ahorros se dividían entre Sofía, en un fideicomiso hasta los 25 años, y yo como administradora. Valeria recibía una pensión mensual generosa pero no control sobre los bienes principales. Los problemas comenzaron hace un mes cuando Valeria apareció en mi casa con un abogado que no conocía y un documento que supuestamente era el verdadero testamento de Roberto. Doña Carmen, anunció Valeria, su actitud completamente cambiada, tenemos que discutir el futuro de esta casa. Estábamos en la sala principal de mi hogar de toda la vida, una casa de 2 pisos en la colonia del Valle que había comprado cuando comencé mi carrera notarial. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y mis certificaciones profesionales. ¿El futuro de mi casa?, pregunté, sintiendo una alarma inmediata. Su casa, corrigió Valeria con una sonrisa fría. Técnicamente, ahora es mi casa. El abogado, un hombre delgado con traje barato llamado licenciado Morales, extendió documentos hacia mí. Señora López, este es el testamento auténtico de Roberto López Hernández. Tomé los papeles con manos temblorosas, no por nervios sino por indignación. El documento estaba profesionalmente elaborado, con sellos que parecían oficiales y una redacción legal convincente. Pero para mis ojos entrenados, las irregularidades eran evidentes. Según este testamento, continuó Valeria, claramente disfrutando el momento, Roberto me dejó la casa, todos sus ahorros, y custodia completa de Sofía. A usted le dejó solo sus libros y recuerdos personales. Eso es imposible, respondí, manteniendo mi voz calmada. Roberto nunca habría hecho eso. Los muertos no pueden hablar, espetó Valeria,
su máscara de viuda doliente finalmente cayendo. Y los vivos tienen que aceptar la realidad. Durante los siguientes días, Valeria escaló su campaña de intimidación. Llegaba a mi casa con cerrajeros, tasadores, e incluso compradores potenciales. Su abogado me bombardeaba con notificaciones legales amenazando con desalojo forzoso. Doña Carmen, me dijo Valeria hace una semana, paseándose por mi sala como si ya fuera la dueña, le doy una semana para empacar sus cosas. Esta casa necesita renovaciones antes de que me mude oficialmente. Mi nieta Sofía estaba sentada en el sofá, confundida y asustada por la hostilidad que no entendía. Valeria había comenzado a usarla como arma emocional, amenazando con limitar mis visitas si no cooperaba. Valeria, dije suavemente, creo que deberías reconsiderar esto. Por el bien de Sofía. ¿Reconsiderar? Se rió cruelmente. ¿Reconsiderar heredar lo que legalmente me pertenece? No lo creo. La confrontación final llegó ayer cuando Valeria apareció con una camioneta de mudanza y trabajadores para ayudarme a empacar. Se acabó el tiempo, señora, anunció Valeria, dirigiendo a los trabajadores hacia mi dormitorio. Ahora todo es mío. Esta casa, el dinero, mi hija. Todo. Estaba parada en el umbral de mi propia casa como una conquistadora, vestida con ropa cara que obviamente había comprado anticipando su nueva riqueza. Su actitud era triunfante, victoriosa. Valeria, comencé, pero ella me interrumpió bruscamente. No, gritó, señalándome con el dedo. Tú no eres nada aquí. Solo eres una vieja que vivió de caridad en la casa de su hijo. Los trabajadores se detuvieron, incómodos con la escena que se desarrollaba. Mi nieta comenzó a llorar desde el auto donde Valeria la había dejado. He sido muy paciente contigo, continuó Valeria, su voz llena de veneno acumulado. Pero ya no fingiré respeto. Roberto está muerto, yo soy joven, y merezco vivir sin el estorbo de una suegra entrometida. El silencio que siguió fue interrumpido solo por los sollozos de Sofía. Valeria esperaba mi colapso emocional, mi súplica desesperada, mi humillación total. En lugar de eso, le respondí tranquilamente, Valeria, ¿sabías que soy notario certificado? Su expresión de triunfo se congeló. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Tiene que ver con que yo redacté personalmente el testamento de Roberto, expliqué, caminando hacia mi estudio. Y tengo las copias certificadas originales. Eso es imposible, murmuró Valeria, siguiéndome con pasos inseguros. El testamento que tengo es oficial. Abrí mi caja fuerte notarial, extrayendo una carpeta gruesa con el sello oficial del Colegio de Notarios. Este es el testamento auténtico de Roberto López Hernández, redactado y certificado por mí hace 3 años. Valeria arrebató los documentos, sus ojos escaneando rápidamente el texto. Su rostro pasó del bronceado al blanco en segundos. Además, continué, sacando más documentos. Como notario certificado, puedo identificar inmediatamente las falsificaciones. Tu testamento tiene al menos 12 irregularidades que lo invalidan completamente. ¿Qué irregularidades?, preguntó Valeria, su voz ahora temblando. El sello notarial es falso. Las firmas de los testigos no coinciden con sus identificaciones oficiales. Y más importante, señalé una línea específica. La fecha de este documento es posterior a la fecha en que Roberto ya había hecho su testamento real conmigo. El licenciado Morales, que había estado esperando en el auto, entró para ver qué causaba la demora. Cuando vio los documentos oficiales, palideció inmediatamente. Señora Valeria, murmuró, estos documentos parecen auténticos. Si son reales, usted ha cometido falsificación de documentos oficiales. No, gritó Valeria, rompiendo el testamento falso en pedazos. Eso no cambia nada. Sigo siendo su esposa. Eres su viuda, corregí, sacando otro documento de mi caja fuerte. Pero según este testamento, válido y certificado, recibes una pensión mensual de 20,000 pesos y nada más. 20,000 pesos. Valeria se dejó caer en una silla, la realidad golpeándola como un martillo. La casa vuelve a mí, como propietaria original. Los ahorros de Roberto van a un fideicomiso para Sofía. Y como notario público, tengo la obligación legal de reportar tu intento de falsificación a las autoridades. Los siguientes días fueron un colapso total para Valeria.
La investigación policial confirmó que había pagado 50,000 pesos por el testamento falsificado a un abogado corrupto que ahora enfrentaba desbarment y cargos criminales. Doña Carmen, me había suplicado Valeria la semana pasada, por favor no presente cargos. Tengo una hija pequeña. Tienes una hija pequeña, concordé, que merece una madre que respete la ley. ¿Qué va a pasar conmigo? Vas a recibir tu pensión mensual, como Roberto quería. Vas a buscar trabajo para complementar tus ingresos. Y vas a criar a Sofía con valores que su padre habría aprobado. Un mes después, Valeria trabajaba como recepcionista en una clínica dental. La experiencia había sido humillante pero transformadora. Por primera vez en años, estaba aprendiendo el valor del trabajo honesto. Abuela Carmen, me dijo Sofía durante nuestra cena semanal, ¿por qué mamá estaba tan enojada antes? A veces los adultos se confunden sobre lo que es importante, le expliqué, sirviendo su postre favorito. Pero lo importante es que ahora estamos todos aprendiendo a ser mejores. Valeria, que había venido a recoger a Sofía, escuchó desde la puerta. Doña Carmen, dijo suavemente, quiero disculparme. No solo por el testamento, sino por todo. ¿Qué aprendiste?, pregunté. Que no se puede construir un futuro sobre mentiras. Que Roberto me amó lo suficiente para asegurar que yo estuviera bien, pero no lo suficiente para permitir que destruyera a su familia. Y que usted siempre supo quién era realmente. 6 meses después, Valeria había sido promovida a administradora de la clínica. Había comenzado a estudiar contabilidad por las noches, decidida a crear un futuro legítimo para ella y Sofía. En la graduación de kindergarten de Sofía, Valeria se sentó junto a mí en la primera fila. Gracias, susurró mientras aplaudíamos a mi nieta recibir su diploma. ¿Por qué? Por enseñarme que Roberto me dejó algo más valioso que dinero, la oportunidad de ser la madre que Sofía merece. En mi estudio, junto a mis certificaciones notariales, tengo enmarcado el testamento original de Roberto. No como símbolo de victoria legal, sino como recordatorio de que las leyes existen para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Roberto había confiado en que yo protegería a su hija y honraría sus deseos. Como madre, había cumplido esa promesa. Como notario, había defendido la integridad del sistema legal. Y como abuela, había enseñado a todos que la verdad siempre prevalece sobre la manipulación. Valeria aprendió que el respeto se gana con acciones, no con documentos falsificados. Y yo aprendí que a veces las crisis familiares más dolorosas se convierten en oportunidades para que todos crezcan y se conviertan en mejores versiones de sí mismos. El sello notarial en mi escritorio no es solo una herramienta profesional, es un recordatorio de que la verdad, respaldada por conocimiento y autoridad legal, siempre encuentra su camino hacia la justicia.